9:38, titular en los diarios. Ya se están hartando. En mi cacharro viene Judy. En peligro, ahorro de dinero de más de 8 millones de peruanos en cajas municipales. Hay una crisis económica financiera sideral en las cajas municipales. La extraña muerte del correo eficaz del caso Villarán Budián acaba de ser tratado y seguramente Judy le va a traer las ultimitas con respecto a la muerte, al asesinato, creo yo, de José Miguel Castro. En este caso de este señor José Miguel Castro, según las pericias de los investigadores, dicen que tenía una herida de 14 centímetros en el cuello. Y quieren, dentro de una de las supuestos motivos, es un suicidio. Creo que es rarísimo que alguien decida suicidarse cortándose el cuello, ¿no? Generalmente cuando uno se suicida con un objeto punzocortante, pues lo que hace es cortarse las venas. Pero pues para cortarse el cuello, para lograr hacer una herida de ese tamaño, la posición debería ser por atrás, ¿no? De atrás. A mí me hace pensar que este señor José Castro fue ejecutado para que no hable, porque él ya había tenido tratativas con la fiscalía desde el 2019 para ser colaborador eficaz. Dio información, mostró pruebas, pero nunca hubo una homologación de lo que él venía dando para que sea aceptado como un colaborador eficaz. El jurista, el penalista Andy Carrión indicaba que debido a esto, todas las pruebas que mostró este señor Castro para el caso de OAS, donde está Susana Villarán metida hasta el cuello, no van a poder ser usados en el juicio. Pero eso no quiere decir que el juicio se caiga, sino que va a ser quizás más complicado para la fiscalía probar la culpabilidad de Susana Villarán en este hecho de corrupción, ¿no? ¿Quién es el fiscal de este caso? José Domingo Pérez. Entonces, miren ustedes, desde 2019 hasta la fecha, casi 6 años que ha durado este proceso para que se homologuen las pruebas dadas por este señor José Castro, para que sea tratado como un colaborador eficaz y sean usadas esas pruebas para el juicio oral que ya en septiembre o octubre debería estar iniciando en contra de Susana Villarán. Entonces, para mí, este señor ha sido silenciado, como en otros casos también hubo casos donde se silenciaron, pues, los diferentes tipos de testigos, ¿no? Recuerden ustedes el caso de Caliwarma, donde el dueño de una compañía que licitaba y trabajaba con el gobierno, en el caso de Caliwarma, también fue ejecutado en un hotel, y precisamente también con un objeto punzocortante, también con un corte en el cuello, ¿no? Entonces, cosas a tener presente. Portada del Expreso, el diario más leído del Perú. Vámonos a la edición regional. El terror del sur. Cayeron 6 sujetos acusados de robar en Cusco y Arequipa. Exesposa de Salguana lo denuncia por manutención. Qué rico presidente del Congreso tenemos. Montañista. Es realmente una desgracia para el Perú que tengamos presidentes del Congreso de esa calaña, ¿no? Los programas periodísticos se le acusa a Salguana de haber estado vinculado o de estar vinculado con casos de minería ilegal. Incluso el mismo Salguana tiene algunos problemas dentro del Cusco por haber hecho construcciones prohibidas de casas de más de 5 pisos en zonas donde solamente se permiten 2. Entonces Salguana es una joyita, una perita en dulce, y que pertenece al partido de Acuña, y claramente pues Acuña en los últimos años se ha vuelto un partido que recicla a todos aquellos congresistas o personajes que tienen problemas legales, ¿no? ¿Por qué será? Tenemos que tener mucho cuidado en las próximas elecciones con esos candidatos que presente Acuña dentro de su partido. Esta japonesa deja el hospital tras ser rescatada. Salvó uno, murió la otra. Portada del Expreso, edición regional. Está Philip Butters y PBO en el canal 35 y el 735 del Movistar HD. Pasen la voz. 7:39. Roban más de 1 millón en la portada del Extra, que está a solo 50 céntimos. A solo una semana, Banda era el terror de los empresarios. Robo como cancha.
Todo sobre la misteriosa muerte de Budián en la portada del Extra. Murió el amor de Edison Flores y su esposa. Este caso tan raro de la familia Ciucho y los Muley ha destrozado inclusive el matrimonio de este muchacho. Un buen chico, ¿no? Porque Oreja Flores es un buen hombre. Tenía un buen matrimonio. Él ganaba dinero. Nunca voy a entender por qué la señora salió en televisión hablando pestes de su propia familia. ¿Quién hizo el arreglo de esa entrevista? Ahí se fue al tacho ese matrimonio. Eso ha sido horrible para sus hijos. ¿Qué hizo esta señora? ¿Quién le dijo que salga a hablar lo que habló? Se tiene que investigar todo ese caso de la familia Ciucho y la familia Muley. Ahí ha habido un arreglo, ahí ha habido un canje. ¿Qué tiene que ver eso con la liberación de Mauricio Fernandini? ¿Qué se canjeó? ¿Qué favor? Querían canear al abogado de la presidenta, ¿no? Y del hermano, Mateo Castañeda. ¿No habrá sido que le dijeron, echa a Mateo Castañeda, yo te arreglo tu colaboración? ¿No es cierto? Pero necesitamos que hagas esto. Y hacemos todo un operativo mediático para que este escándalo, ¿no es cierto?, vire y nadie se da cuenta cómo salió caminando Mauricio Fernandini de la calle. Este tema es bastante interesante. ¿De dónde sale este tema de la entrevista que realiza la señora Ana Ciucho? Ella brinda en septiembre del año pasado, del 2024, una entrevista a Beto Ortiz en su espacio Beto a Saber en el canal Willax. Allí, Ana Ciucho habla sobre los problemas en los que sus hermanos están metidos y ella habla sobre cierto dinero que se entregó o que se entregaron sus hermanos al señor Chibolín, Andrés Hurtado, para que él a su vez se lo entregara a una jueza, para que luego liberara un cargamento de oro que había sido confiscado producto de la minería ilegal, en el cual sus hermanos están siendo acusados. También se habló de cierto tipo de tráfico de influencias para que su hermano Roberto Ciucho pueda adoptar la nacionalidad china y pueda jugar en China en un club ya del Oriente, ¿no? Pero pues quien organiza toda la entrevista es el señor Beto Ortiz en su programa Beto a Saber. Y a raíz justamente de este tipo de entrevistas es que de manera indirecta se buscaba afectar a la doctora Patricia Benavides. Y ciertamente cuando uno miraba los programas de Willax en ese tiempo, uno veía cómo Beto Ortiz atacaba directamente a la fiscal de la nación en ese momento, Patricia Benavides, y cómo luego en el programa de Combaters, pues Philly Butters apoyaba a la doctora Benavides, ¿no?, en su quehacer. Y a eso pues originó que exista un enfrentamiento declarado dentro de Willax entre Philly Butters y Beto Ortiz. Enfrentamiento que terminó pues con la salida de Beto Ortiz de Willax para hacer ahora pues esos programas que realmente son una porquería, los de El Valor de la Verdad. Pero pues ese ha sido el motivo, ¿no? Cuando él dice cómo se coordinó, quién lo coordinó, hace referencia a que fueron coordinados por Beto Ortiz para que a través de esa labor intereses subalternos, oscuros, que estaban en contra de la doctora Patricia Benavides, permitan que su amigo, el señor Mauricio Fernandini, saliera en libertad. Ciertamente, el amigo Philly Butters, el señor Philly Butters, en su programa lo que hacía era indicar que el señor Mauricio Fernandini tenía que pagar con cárcel el haber sido parte de ese acto de corrupción en la entrega de dinero, ¿no?, por parte de la señora Sara Goray
al presidente de la República, ¿no? Entonces, él fue quien declaró, o sea, el señor Mauricio Fernandini declaró que él entregaba los paquetes, no sabía qué contenían, ciertamente contenían dinero, y se los entregaba pues al segundo en el poder dentro del gobierno de señor Castillo, ¿no? El presidente Castillo, hoy preso por golpista. Entonces, todo ese proceso en la que la señora Nasiucho participó, fue entrevistada, luego generaron pues problemas legales y esto derivó en una especie de fractura en la relación, según lo que comenta Filibater, en la relación entre el Oreja Flores y la señora y su esposa Nasiucho. Pero realmente esto no fue tanto así. De hecho, desde mucho antes, estamos hablando casi que de mediados del año pasado, ya existían informaciones respecto a la situación real de la pareja. Y les voy a mostrar algunas de esas informaciones en las que se hablaba de este tema. Por ejemplo, ¿no? Aquí les muestro un reportaje realizado dentro de Trome en uno de las columnas que se llama El Bombardero. Yo suelo leer mucho esta columna elaborada por el Bombardero, donde ya desde septiembre del año pasado, él hablaba de un problema que existía en la pareja, aunque él dentro de estas columnas que realiza, estos reportes que realiza, no menciona directamente los nombres de los involucrados, pues te da pistas o señales que te ayudan a saber quién es el personaje sobre el cual se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí, no? Miren, la esposa de un zurdo quiere llevarse del país a su marido porque su familia tiene muchos problemas judiciales. Aquí está hablando de la esposa de Oreja Flores, la señora Sucho, que en ese momento, en septiembre, ya estaba los problemas legales de sus hermanos. Ella incluso fue citada para que declare ante el Ministerio Público y también Oreja Flores fue citado para que hable ante la Fiscalía sobre su relación en estos casos. O sea, ya Oreja Flores estaba involucrado. Y ciertamente esto, pues creo yo, en una pareja que se apoya y que se quiere, lejos de significar un quiebre, lo que hace es que la familia se una más dentro de los problemas, ¿no? O sea, por Dios, porque tú estás en un problema legal, ahora yo me quito, te dejo y rompemos relación, creo que no va la cosa por ese lado, ¿no? Pero ¿qué continúa diciendo aquí el Bombardero? Pero no, dice, la neta es que la doña ya descubrió que el patita, que todos creen que es recontra sano, recordemos que a Oreja Flores se le conoce como un personaje muy noble, muy querido, incluso, si no estoy mal, también se le catalogó como un personaje, el hombre más fiel que existía dentro del deporte de la pelota, ¿no? Como el mejor futbolista que hay por ahí. Entonces dice que todos creen que es recontra sano, pero ha perdido la cabeza por una chamita a la que le ha alquilado un depa elegante en Miraflores y le está haciendo temblar el hogar. Ya aquí el Bombardero da luces sobre un posible rompimiento, o más que rompimiento, el involucramiento de una tercera persona dentro de esa relación. Luego de este proceso en la cual la señora Sucho declaró ante el Ministerio Público, ella se fue al extranjero, se fue a Estados Unidos con sus hijas para poder alejar a su familia de estos problemas que se vienen quedando, y pues Orejita se quedó en el Perú. Eso lo dice en noviembre. ¿Qué es lo que nos dice después? En octubre. Entonces, dice acá, en octubre 30, ¿qué es lo que dice el Bombardero? Ya me enteré que un delantero de un club grande que va a jugar la final está como loco para que termine el campeonato y arrancarse del país. ¿Por qué? Porque ciertamente él ha estado teniendo seguramente intervenciones por el lado de los problemas legales de sus cuñados. Y aquí indica que él se quiere arrancar porque está arañado de que su familia lo ha metido en problemas. ¿Pero qué dice?
Lo malo es que está pegado con una chamita y eso lo tiene con dolores de cabeza y hasta de las orejas. Nuevamente, él no dice, el bombardero no dice directamente el nombre de Orejita Flores, pero ya con los datos uno suma, ¿no? Y va viendo sobre quién está hablando. Incluso en un podcast, Jefferson Farfán invita a Oreja Flores a su podcast. Recuerden que Farfán tiene su podcast Enfocados y ahí pues habla de algunas cosas, ¿no? Esperemos que logremos sacar algo. Nada, huevón. Con esa carita yo dije, ¿te acuerdas que yo dije? El Oreja con esa cara es mami. Ya lo tengo yo volteado hace tiempo. El hombre llegó y... O sea, él dice que Orejita Flores tiene cara de sano, pero es más pendejerete, es lo que dice el amigo Jefferson Farfán dentro de su programa, ¿no? Entonces, ya daba luces que había cierto grado de viveza en algunos temas por el lado de el Orejita Flores. Luego dice aquí, nuevamente el bombardero, que el orejón pidió perdón, se reconcilió con su patrona, ahí le llama patronas a las jefas, pero sigue detrás de la benequita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Me pasan la voz que un delantero pidió perdón y se reconcilió con su patrona, pero sigue buscando a la benequita de la Molina. Nunca dejó de pagarle el depa ni sus gustitos, porque no quiere que trabaje. Por eso le paga un billete para que envíe dinero a su familia que está en Venezuela. Entonces, se sigue dando esas líneas, esas pistas, ¿no? Otro, que es lo que nos publica el bombardero, en mayo. Dice aquí, ya me contaron que un delantero que tiene pinta de sano, pero que es más vivazo que muchos, le complace todos los gustos a su chamita y hasta le celebró su cumpleaños con orquesta. Para ese tiempo seguramente ya hubo un rompimiento dentro de la relación con la familia, con la señora Sucho, que por si acaso la señora Sucho es médico, es doctora. Es que raro, ¿no? Cambiar una doctora por una amante venezolana, ¿no? Aquí que nos dice, en mayo de este año, este pechito no miente, fui el primero en cantar que el delantero que tiene cara de sano, pero es más vivo que muchos, vive un romance fuera de casita con una chamita que lo tiene loquito. Parece que ya no le importa nada y la que está pasándola mal es la oficial. Eso lo dice en mayo. ¿Qué es lo que dice ahora en junio? Aquí nomás, dice acá. Hay un run que un delantero con cara de sano que sigue haciendo las cosas que no hizo de chibolo, ¿no? Le ha agarrado fuerte estar con la chamita que le movió la casa y aseguran que lo han visto por Surco patrullando por la zona de la bolichera. La gente de la bolichera seguramente lo habrá visto por ahí. Y finalmente, ahora, 30 de junio, el bombardero saca pecho y dice, esta pluma tiene 1000 defectos, pero no es mentiroso, traidor, desleal ni malagradecido, ¿no? Hace tiempo soltó la separación de la oreja de su señora, que nadie creía. Decían que desinformaba, que metía mucha bulla, que estaba maleteando, pero hoy se hizo realidad ese tema. Entonces, este tema de la separación del Orejas con su esposa no se debió realmente a las declaraciones que hizo la señora en ese reportaje de Beto a Saber, sino principalmente porque entró una manzana, ¿no? Una tercera en ese grupo. El Orejita Flores sacó los pies del plato, fue leal o fiel en su relación mientras pudo, pero si ustedes pues revisan un poco el modo de comportarse de muchos seleccionados, pues el tipo, como dice, si andas con lobos, aprendes a aullar. Y eso fue lo que le pasó a las Orejitas, ¿no? Sacó los pies del plato y ahora pues va a tener que pagar seguramente un proceso legal de divorcio, un tema de separación de bienes, el tema de los niños, a no ser que siente cabeza y no cambie pues a una familia por una cabeza caliente, ¿no? Por un pantaloncito, como le suele llamar
el señor de El Bombardero, ¿no? A ese tipo de relaciones, ¿no? Pues tengamos presente eso de allí. Sigamos entonces con lo demás. Portada de hayan muerto a coro eficaz del caso Susana Villarán, tanto que la defendía el comercio. Messi quedó fuera y el Bayern avanza a cuartos. Ya vienen los deportes con Quique Bravo du Prado, porque el tigrillo se metió un atracón y está con el estómago. Dice que con el hígado. Yo creo que está con los años. No puedes comer como cuarentón. No puedes comer como... ¿Quiénes serán los principales beneficiados con el homicidio, ¿no?, del señor colaborador eficaz Castro? En la mañana, en un espacio en RPP, la abogada de Susana Villarán indicaba que el fallecimiento, el asesinato, como creo yo que pasó, del señor Castro, la perjudica también a ella, porque el señor Castro en muchos pasajes de su proceso de colaboración no reconocía algunos delitos. Y la idea o la expectativa de la señora abogada, de la abogada, era de que en ese careo, en esa parte oral o esas manifestaciones orales, muchos de los delitos o pruebas que fueran en contra de Susana Villarán del proceso de corrupción con NOAS fueran pues anuladas con las declaraciones del señor Castro. Entonces creo que el caso se complica tanto para la fiscalía como la parte de la defensa con esta misteriosa muerte, ¿no?, del señor Castro. Cincuentón, pues, tigrillo, tiene que comer como sesentón. Adulto mayor, papilla nomás. No te le prenda, pues, oye. Del Cochita es tu promo. Portada de hayan muerto a testigo clave del caso Lavajato. José Miguel Castro fue gerente municipal en la gestión de Susana Villarán. Qué raro, ¿no? ¿Quién se beneficiará? Follow the money. ¿Qué va a decir ahora Gorriti? ¿Está contento o tú tatite? Portada de... No sé ustedes, pero la manera que tiene Philly Butter de decir este tema de los titulares, para mí me parece muy, muy gracioso y muy bueno. Extraña muerte de pieza clave en el juicio a Villarán. Fustiga la noticia. Portada de la noticia. Ya saben, una más, no te adelantes. No te adelantes. Crisis en la fiscalía es vergonzosa. Susana Villarán se va a querer fugar alegando la crisis en la fiscalía. ¡Ay, ay, ay! Portada de la noticia. Ahora sí, avancé. Ese tema de la crisis de la fiscalía pues es tremenda, ¿no? Me da lo mismo si es Delia Espinosa o Patricia Benavides la que termina siendo fiscal de la nación, pero en realidad el Ministerio Público es una desgracia en el Perú. Hay una inestabilidad jurídica tremenda. Uno puede ver que hay juicios que demoran para cierto tipo de casos, pero para otros son rapidísimos para deliberar, aun sin ser partidario de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha sido encarcelada 3 veces. Y si ustedes recuerdan, durante el proceso de campaña para las presidenciales, quisieron encarcelar a Keiko Fujimori, me refiero a José Domingo Pérez, para que de manera pues indirecta intervenga, ¿no?, dentro de este proceso y evite que Keiko Fujimori salga a hacer pues todo su tema de su campaña, ¿no?, en el interior del país. O sea, la judicialización de la política es escandalosa. Y más escandaloso aún es la postura de Delia Espinosa al decir que no existe crisis en la fiscalía, ¿no? Recuerden ustedes que cuando la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Patricia Benavides por lo dicho por este señor Villanueva a partir de una captura de un chat, ella fue suspendida en menos de 6 días, ¿no? Pero pues ahora Delia Espinosa, que ha tenido pues muchos problemas también, tiene 20 denuncias encima, según como comenta
Filibater tiene 20 denuncias encima y no hay ningún proceso abierto en contra de la señora Delia Espinosa. Si bajo la tutela o la batuta de Delia Espinosa la Fiscalía de la Nación funcionara como debería de ser, pues claramente que se quede, ¿no? Pero pues es una desgracia el Ministerio Público. Entonces ahí sí hay que tener ojo con eso, ¿no? Alternativas de inversión local son menos rentables hace un año, eso lo sabe Quique Bravo Prado, lector asiduo de gestión. Sigamos, volemos, ya viene Judy. Comunidades amazónicas actúan al Estado de no frenar la contaminación por mercurio proveniente de la minería ilegal. Si hay alguien que fastidia la inversión en el Perú es el Estado, que es el enemigo de la inversión. www.rumbominero.com, te lo digo con la punta del taco, Marisolcita. Filibater es un empresario que creó PBO de la nada. Está a favor del empresariado y yo también, ¿no? Yo estoy en favor de que existan empresas responsables que inviertan en el Perú, que paguen sus impuestos y que cuiden también el ambiente en determinado tipo de empresas. Pero pues yo estoy en contra de la minería ilegal. Yo creo que los que realizan o hacen minería ilegal deberían ser sancionados, perseguidos y encarcelados incluso. La minería ilegal no debería aceptarse de ninguna manera. Ese tema del reinfo que les da a los mineros en proceso de formalización, tiempo para poder trabajar sin ningún tipo de restricciones, pues ciertamente debería ser observado y eliminado. El Ministerio de Energía dijo que esto va a durar hasta diciembre de este año. Esperemos que así sea, ¿no? La revista líder Rumbo Minero llega a 2.7 millones de lectores. Véndele al sector minero. Info y publicidad en rumbominero.com. Gran evento minero, Expo Mineros y Proveedores 2025. Feria, conferencias y rueda de negocios. Separa tu stand en minproperú.com. Construye Municipal de Lima, aprueba construcción de Arena de Lima al lado del Parque La Leyenda, valorizada en $80 millones. www.peruconstruye.pe. Señores de la Contraloría, control concurrente, señor Contralor, hagamos las cosas bien. Yo estoy de acuerdo con las construcciones, estoy de acuerdo con el desarrollo y la industria de la construcción, pero sin corrupción. Portada B, está con Roche, dice Quique Bravo Prado, y donde él pone el ojo pone la fulería. Asesinan a testigo que acusó a Villarán, es la portada de La Razón. Jurado Nacional de Elecciones ratifica Vizcarra queda fuera del partido y no postulará el 2026. Lula se niega a revelar gastos de asilo de Nadine. Nadine debe vivir como una reina y el marido en depresión. Tú ya sabías cómo era tu esposa, que ella estaba borrachita de poder. Te lo dijo tu papá. Te dijo tu papá. Ahora Nadine vive en Sao Paulo, con asilo político. Pues el que Vizcarra todavía siga libre, o sigue libre, es una señal clara de que la fiscalía está en nada, ¿no? Este señor, como les decía, por menos de eso, Keiko Fujimori ha sido encarcelada 3 veces. Vizcarra sigue todo un proceso con testigos que lo han acusado, que han encontrado la ruta del dinero, con pruebas y todo, y sigue libre este sujeto. Recuerden que Vizcarra, desde mi punto de vista, es el culpable de los más de 200.000 muertes producidas por el COVID. Yo no puedo olvidar que durante esa época, señores, hubo instituciones militares y de educación que proponían la generación o el desarrollo de esos respiradores, que el gobierno no los tomó en cuenta. Incluso países como Chile querían donar oxígeno para el Perú y el gobierno no les hizo caso. Si hubieron más de 200.000 muertes, peruanos muertos, fue por la culpa de Vizcarra y su ministro de Economía y su ministro o sus ministros de Salud, y Vizcarra debe de pagar por eso. Incluso estuvieron ocultando la información hasta un tiempo durante esa época
indicaban que en el Perú habían alrededor de 80.000 o 90.000 fallecidos. Pero cuando salió a la luz la noticia de que en el norte se estaban ocultando o enterrando a los fallecidos en fosas comunes, se sinceraron los números. De una semana para otra, ese valor de 90.000 pasó a casi 190.000. Eso, señores, no es un error de cuento, eso es un delito relacionado a ocultar la información. ¿Y quién fue el culpable de todo esto? Vizcarra, señores, no lo olviden. Aún me sorprende ver gente que vota o aplaude a Vizcarra su postulación. Felizmente, el Congreso y, como dice aquí, el Jurado Nacional de Elecciones va a evitar que Vizcarra participe en las elecciones. Ese señor debe estar preso. Él no debería tener ni siquiera la posibilidad de aparecer en la lista, ni él ni su partido. Miserable. En la Avenida Paulista, con todo el lujo, Quique, con lo que le encantaba a ella, la joya, los lujos, la ropa, la comida cara, el codeo, el vacilón, la saudade y su cervecita. Baila batucada, por los fines de semana se va a Salvador Bahía. Ella se va a pasear a Ipanema, Leblon. Le encanta, le fascina la loca. La compra en un boticario. Te dije. Y el hombre está en la cana. Por Gil. Portada de... Muere testigo clave del caso Villarán en la portada del correo de Iván Slokovici. Portada de... Shakira y su premier en la sombra. Presidenta Dina Boluarte bate récord, lleva 250 días sin declarar a la prensa y Juan José Santibáñez dirige los hilos del poder. JJ, ¿no ibas a ser ministro de Justicia el sábado? ¿Qué pasa con alias JJ? Portada del diario. Este caso de Santibáñez es muy oscuro. Recuerden que cuando Santibáñez era vicepresidente, salió una grabación donde Santibáñez decía o le decía a este capitán, no lo sé cómo, el cargo que tenía, el que le llamaban víbora, cobra, no lo sé en este momento, que el señor Cerrón estaba libre y estaba siendo protegido por los niveles superiores. ¿A quién se refería Santibáñez? En ese momento Dina Boluarte ya era presidente. Entonces, ¿a quién se refería Santibáñez que protegían a Cerrón? Una persona, y me refiero a la presidenta, una persona normal, que identifica que alguien la está acusando de encubrir a un prófugo, lo primero que hace es expectorarlo, despedirlo, darle una patada en el fundillo y botarlo. Pero Dina Boluarte lo nombra ministro del Interior. ¿Para qué? ¿Para qué Santibáñez fue nombrado ministro del Interior? Pues para proteger y encubrir la fuga o el ocultamiento de este señor Vladimir Cerrón. Y ahora, una vez desaforado, expectorado por el Congreso, recuerden que él fue expectorado por el Congreso, vuelve para ocupar un cargo de coordinador que nunca existía. Nunca existió ese cargo. Fue una oficina que se creó justamente para él. ¿Para qué? Para que pueda estar al lado de Dina Boluarte y, creo yo, puedan estar los dos trabajando pues en complicidad, ¿no? Y ahora pues se decía que él estaba postulando en Cuarto Poder, era un fuerte candidato para ocupar el cargo de ministro de Justicia. Incluso en Cuarto Poder se decía de que pelea el poder junto con el premier Arana. Es decir, Arana y este señor internamente están en un conflicto de poderes dentro del gobierno. Es una desgracia el gobierno de esta señora Dina Boluarte. Del país, ex gerente municipal José Miguel Castro, que delató la corrupción de Susana Villarán, fue asesinado y criminales borraron evidencias
pero limpiaron todos los charcos de sangre con una toalla verde en alusión a las chalinas verdes. ¡No! ¡No! Quique, sería bueno que, ¿no es cierto?, buscar sus impresiones, ¿no? Busquemos, por favor, en Combaters. Apúntame esto, Quique, porque después los chicos de Combaters se pueden desmemoriar. Me gustaría que nos dé su opinión el señor Jorge Nieto Montesino. Lo podemos llamar por teléfono, ¿no? Podemos llamar a Marité Bustamante. Podemos llamar a Marisa Glave, a Pasmarote Segarra, a Renan Núñez, al hermano. Todos por teléfono. Vamos a llamarlos uno a uno, ¿no? Al hermano de Cifuentes, regidor, ¿no? Agustito Rey, ¿qué opinas del deceso de tu Pinky Budián? Podrías hacerme la lista, Quique, de Lavandería para llamarlos uno a uno para saber sus opiniones, ¿no? ¿Ah? Paul Ugas, ¿de verdad? ¿Está triste o no? Todos los que trabajaron con la Villarán. Una de las cosas que me gusta de Philly Butter es que no se hace problemas para decir lo que piensa, ¿no? Y no se limita a lo que podría ser considerado como políticamente correcto. Él lo suelta, yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas que él dice, estoy en contra de otros lo que dicen, pero como le decía, para mí considero de que Philly Butter y Rafael López Aliaga son muy buenos candidatos para ocupar la presidencia, ¿no? De izquierda ya hemos visto que no pasa nada, son los peores gobiernos que hemos tenido. Muchos dicen que mienten los de la izquierda diciendo que en el Perú hubo gobierno de derecha. Eso es falso. Todos los gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Desde el LAPRA, pasando por Toledo, Ollanta, PPK, todos han sido de izquierda o de centro izquierda, ¿no? La derecha nunca ha tenido un gobierno directamente, ¿no? Entonces, Philly Butter y López Aliaga son candidatos de la derecha. Esperemos que no sean tan radicales, porque los radicalismos no son buenos, ya sea radicalismo de izquierda o radicalismo de la derecha. Los extremismos son malos para cualquier tipo de gobierno. ¿Qué opinan del caso? Sería bueno, ya que son grandes periodistas de investigación. ¡Gorrita Le Morgan! ¿Qué opinan? Porque tienes viento. 7:47, apúrense que viene Judy. Temor en el Congreso. Sindicato denuncia represalia. Dice que no pueden declarar los empleados del Congreso a nadie. Arequipa traicionada. Consejero municipal Miguel Ángel Linares denuncia corrupción en obras paralizadas. Este Roel huele mala. Huele mal el presidente regional de Arequipa. Portada del diario Viral, que se hace viral en todo Arequipa. Pero saben que tiene su edición regional. ¡Muerte clave! Ya el sur tiene que saber de la mafia de las chalinas verdes. Coronel eficaz José Miguel Castro del caso Villarán, hallado sin vida en su vivienda. Foráneos atacan con piedras a vehículos en Arequipa. Asaltan con violencia a empresas y se llevan 82.000 soles en Tacna. Comunero transfiere propiedad para evitar investigación en el Cusco. Impulsan proyecto de agua y desagüe en Juliaca. Todo esto se hace viral a través del diario Viral, que la rompe en lectoría en todo el sur. Portada de cambió a las orejas por venezolano. Triste final de una historia de amor. Por la ambición desmedida en el dinero. ¿Qué hizo que esta chica, Ana Ciucho, salga en televisión hablando de lo que habló? Ahí se malogró todo el matrimonio. Ahí se malogró todo. Portada de... Vuelvo a insistir, yo no creo que eso haya sido culpa de la señora Ciucho. Ya el Orejitas venía desde hace mucho tiempo con la cabeza, con las orejas calientes, tratando de llevar por lo bajo, sacando los pies del plato, ¿no? El tema judicial fue quizás el detonante, pero ya hay este tipo de problemas. Lo que sí me sorprende es cómo es que el Orejas pudo cambiar a una doctora, una señora, que por lo más es guapa, es muy simpática. Se le ve a la esposa del Orejas, profesional,
señores, profesional, y dejarla independientemente de si es venezolana, colombiana, ecuatoriana, eso no importa, por una amante. O sea, dejas esposa e hijas por una amante. Esperemos que Orejas no le cueste caro esta decisión, señores. Eso es lo importante, ¿no? Se le ve, todos al final cometen errores. Lo importante es que no llegue a más. Ojalá que no sea tan cojinoa de hacerle un hijo a la Venezuela. Uy, eso sí sería un desastre, señores. Eso sería un gran problema para la familia. ¿Por qué? Pues carajo, va a tenerle que dar un pedazo de su sueldo a la señora venezolana y otro a los hijos, ¿no? Porque no se va a deslindar de sus responsabilidades como padre. Muy a pesar que la señora Sucho puede ser doctora y puede ganar su dinero, él debería responder como padre. Y claramente, pues, si ya se separaron, la señora Sucho tiene toda la libertad de rehacer su vida. El único problema es que haya sido tan rápido. Generalmente hay un periodo de luto en toda separación para sanar heridas y recién tomar la decisión de irse o de rehacer su vida, ¿no? Lo más fregado de esto es que también se está metiendo con otro venezolano que es empresario, según dicen. No he visto dedicado a qué, pero es un empresario al fin y al cabo. Extraña muerte en el caso Villarán. La U depende de sí mismo. Está tan bien la U y Alianza ganó que el Tigrillo ha sufrido una descompensación hepática estomacal. Afloja el Tigrillo. Estás asustado. Portada del Ojo. Portada de El Trome. Aparece muerto testigo en el caso Villarán. Ya viene Judy con las ultimitas de la muerte de Budián y todas las implicancias jurídico-políticas. Ya viene Judy. Portada de Orejas Flores se separó. Triste noticia. Triste. Degüellan a testigo contra Villarán. Orejas es ídolo, mis hijas. A mí no me da felicidad dar malas noticias, por si acaso. Portada del Men. Portada de ay, ay, ay. Nunca más vicio. Parece que el chino es propiedad de Quique Bravo Prado. Todo con las monedas de un sol ganas 800, 500, 250 y 150 soles. Nunca más vicio, lo que grita a los cuatro vientos Quique Bravo Prado. Los científicos descubren que la pepa de palta te salva de la diabetes, cáncer de próstata y las cataratas, y además, nunca más serás vicio. Todo sobre el juego del Calamar 3 en una póster espectacular del chino. Portada de Ajá. Vuelve la Ajá desde el 7 de julio. Toda la calatería, todo el chisme, todas las policiales, toda la cochinada del fútbol peruano, de la política, de la actualidad del espectáculo, la crónica urbana, los deportes, los escándalos, las denuncias, todas las cirugías, las nalgas, las siliconas, va a estar en tus manos. A ti que te encante el chisme, el baleteo, la fulería, toda la porquería de la política peruana y de la farándula peruana está en el Ajá. ¿Cómo es posible que te guste Quique Bravo Prado? Además lo buscas en kioscos, redes y en todas las plataformas digitales. Quique, ¿por qué eres así? Sí. El Ajá. Yo recuerdo que en la época de los 80, 90, el Ajá pues era uno de los diarios de gran tiraje que había. No recuerdo si en esa época todavía existía el Trome, creo que no, creo que el Trome era más de la época del 2000, 2010 seguramente. Pero en esa época existía Ajá, existía La Yuca, existía el Chuchi también, si no estoy mal. Unos periódicos amarillistas al mango, ¿no? Y sobre el titular que dice allí, no explota por chats cariñosos. Se refiere a la esposa de Paolo Guerrero respecto a las filtraciones de mensajes que hizo esta señora Sillonis o Sillonis de unos chats que tuvo con Paolo Guerrero, ¿no? Aquí pues ciertamente lo que no me explico es qué pasa por las cabezas de esta gente que le gusta compartir las cosas íntimas, ¿no? Si tuviste algo que ver con alguien, ¿para qué lo expones? ¿Cuál es el motivo de exponer tu vida privada?
Y luego cuando sale Magali, cuando sale Amor y Fuego a exponerte públicamente, te resientes, te ofendes, le pegas al reportero, cuando uno mismo pues da pie a no tener vida privada. Yo creo que los temas de amores deberían ser personales. Eso yo no lo publicaría por nada. Desgraciadamente, pues la gente que está metida en el mundo de la farándula no pueden vivir si no están expuestas, ni generar controversia. Creo que esa es su maldición para este tipo de gente. Sigue a la JA hace décadas, Quique Bravo Prado, y exige los pósters de la JA. A doble página quiere a Amparo Brambila, a Bárbara Codina, a Susy Díaz, a Cecilia Combe, Quique, a Clarita Castaña. Eso es lo que quieres tú. Cómo te encanta. Tú quieres ver a Nancy Basigalupo en plumas y lentejuelas. A ver, ahí mis compañeros de promoción, seguramente al escuchar cada uno de estos nombres han comenzado a retroceder a sus épocas de escolares, ¿no? Esos sueños húmedos que tenían con estas vedettes de esos tiempos, o ya seguramente abuelas, entradas en años, pero creo que muchas de ellas aún están buenotas, ¿no? Muy guapas las señoras de ese tiempo. Eso es lo que te gusta, Quique Bravo Prado. No lo puedes negar. Explota por chats cariñosos, Paolo. No quiere que le restringen su pasado en la portada de la JA. Jesús es la salvación, dicen en la U. Y vota a pelotero por empresario. ¿Cómo es posible que se regodeen en la desgracia de Orejas? Todo eso más el incendio en Maranguita en la portada de la JA, solo 70 céntimos. Porque eres así, Quique Bravo Prado. Portada D. Yo juego en la altura. Anderson Santamaría será considerado por Fossati para enfrentar a Garcilaso la próxima fecha. Por todo lo alto, si la U gana es campeón. Así le duele a quien sea. Portada del Todo Sport, portada D. ¿Quién es más fuerte? La U Alianza. Valera. La U tiene 35 puntos, Alianza 33. ¿Quién tiene más fuerza, Valera o el Pirrata? Lo está diciendo el tigrillo que está mal de su estómago. Pucha, yo esperaría que antes de las elecciones no se dé un clásico U Alianza, ¿eh? Porque sinceramente uno de los grandes problemas del amigo Philly Butter es la enorme bocaza que tiene. Tiene buenas ideas, todo, pero tiene una boca que no la puede dominar. Y seguramente va a empezar a hablar de la U y que la U esto y que la U lo otro, considerando, como se suele decir siempre entre estos dos equipos, la mitad más uno es de la U, dicen los de la U, la mitad más uno es de Alianza, dicen los de Alianza. Imagínense que pierda Alianza una semana antes de las elecciones y Philly Butter comienza a sacar pecho de su alma crema, ¿no? ¿Creen que los de la Alianza votarían por Philly Butter? Entendiendo de que el peruano generalmente es visceral al momento de votar. Ojalá que si eso pasa, el amigo Philly Butter pueda controlar sus ímpetus porque se estaría jugando la presidencia, ¿no? Ahí estaría el tema. Y Philly Butter, cuidado con hacer comentarios a favor o en contra de estos equipos porque te podría costar la presidencia. Hablando de estómago. Vámonos a la pausa. Mañana con 38 titulares en los diarios. Ya se están hartando. En mi cacharro viene Judy. Entonces, bueno, esto fue mi primer piloto respecto a este tema de este video reacción. Muy suave seguramente. Han esperado ustedes algo más, pero pues no quería quedarme callado con este caso, ¿no? Del rompimiento de Orejita Flores y su señora Ana Ciucho, que espero realmente que todo se recupere porque antes de nada primero está la familia. Orejita Flores, espero que recapacite. No puedes dejar una familia y tus hijos por una calentura.
la calentura pasa. Te lo digo por experiencia, la calentura pasa. Y al final quedan los errores que uno comete. Y uno podría tener que pagarlo toda la vida, ¿no? Tengamos presente eso. Bueno, pues amigos, eso fue todo. Espero que les guste esto. Déjenme sus comentarios, positivos o negativos. Denle like, denle dislike, pero no se queden inactivos. Digan algo, me gusta, no me gusta. No te dediques a esto, haz otra cosa, no lo sé. Los leeré, les responderé. Pero pues la idea es tratar de hacer un poco más ameno y divertido este mundo que se llama Perú, ¿no? Chao y hasta la próxima.